Hola a todos, soy la doctora Delia Ruiz, médico fisiatra, trabajo en la unidad de tratamiento del dolor del Hospital Clínico Universidad de Chile. En esta oportunidad revisaremos el tema de dolor crónico en personas mayores. Primero partamos con la definición del dolor. El dolor está definido por la IAPS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Esta definición que se cambia después de 40 años establece además 6 anotaciones complementarias muy importantes donde el dolor pasa a ser una experiencia más bien personal, influenciada por factores sociales, culturales, familiares y deja de ser una experiencia netamente basada en vías nerviosas y en la nocicepción. Y es muy importante porque la gran diferencia que se establece con la que perduró desde el año 79 es que muchas veces la persona que padece dolor no es capaz de describir este dolor. Y eso ocurre y lo vemos con muy frecuencia en los niños, en las personas mayores específicamente, en los animales, en las personas que tienen trastornos cognitivos que no son capaces de describir específicamente esta sensación, este dolor, pero eso no significa que no la perciban. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor lo podemos clasificar en cuanto a su temporalidad en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo es aquel donde claramente vemos y estamos en presencia de algún daño tisular, que es obvio, donde se produce un incremento de la actividad del sistema nervioso, tiene una función fisiológica, más bien protectora, y que claramente este dolor va a ceder una vez que se resuelve, que se sana la lesión que ocasionó este dolor, el origen del dolor. Muy frecuente cuando tenemos, por ejemplo, alguna fractura, alguna intervención quirúrgica, donde sabemos claramente que va a haber un periodo acotado donde la persona percibe el dolor. Generalmente, si nos basamos en tiempo, habitualmente hablamos de menos de un mes. A diferencia del dolor crónico, que está aquel definido que persiste más allá del tiempo esperado para la recuperación. Esa es la definición principal. Si nos vamos a tiempo, es aquel que persiste por más de 3 a 6 meses. Carece de una función protectora, ya deja de ser fisiológico porque va degradando la salud y la funcionalidad del paciente. Y es muy importante porque actualmente el dolor crónico ya está definido como una enfermedad, como una patología propiamente tal. Ahora, si clasificamos al dolor desde el punto de vista más bien fisiopatológico, lo podemos clasificar en el dolor de tipo nociceptivo, que es el dolor que habitualmente nosotros conocemos, estudiamos, que es producto de una lesión a los nociceptores, los receptores del dolor. Y acá tenemos, por ejemplo, el dolor secundario a una contusión, un golpe, una quemadura, una fractura, el dolor visceral, tendinitis, bursitis, etc. Por otro lado, tenemos el dolor de tipo neuropático, que es aquel dolor que se produce producto de una lesión o enfermedad al sistema somatosensorial. ¿Ya? Y acá tenemos el dolor neuropático, por ejemplo, de origen central, secundario, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraneano, etc. O un dolor neuropático más bien periférico, como las polineuropatías, una lesión de algún nervio periférico, síndrome túnel carpiano, etc. También encontramos la definición del dolor nociplástico, que es aquel dolor en el cual no hay una evidencia clara de que sea de tipo nociceptivo o neuropático, es decir, que no haya evidencia de una lesión específica de los nociceptores o del sistema somatosensorial. Y acá engloba patologías como la fibromialgia, la vulvodinia, el síndrome de fatiga crónica, el intestino irritable, etc. Pero la gran mayoría de las veces nos encontramos con el dolor de tipo mixto, que es aquel que se produce donde hay una combinación de los distintos tipos de dolores y que vendría siendo el más frecuente de ver en la práctica clínica y el más complejo. Dentro de estas patologías encontramos la lumbociática, como la radiculopatía, la cervicalgia, el dolor oncológico, la osteoartritis, que es la artrosis, que normalmente nosotros la conocemos como un dolor de tipo nociceptivo, pero a la medida que va transcurriendo el tiempo, el paciente se va sensibilizando y van apareciendo componentes de tipo de dolor neuropático. También encontramos el dolor crónico postquirúrgico,
y así un sinfín de otras patologías que, como les decía, son los pacientes que con mayor frecuencia vemos. Ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanza el CIE-11 en el 2018, que debiéramos estar ya trabajando con él desde el 2022, debería haber entrado en vigencia. Considerar que antes estábamos trabajando con el CIE-10 y en esta versión actualizada permite e incluye a los países la definición del dolor crónico como una enfermedad propiamente tal. ¿Ya? De ahí la importancia de esta clasificación porque finalmente nos va a permitir clasificar y categorizar de mejor manera a los pacientes que tienen dolor crónico. Pero como les señalaba anteriormente, es tomar conciencia de que el dolor crónico, como ya dijimos, aquel que persiste más allá de 3 meses y que degrada la funcionalidad de la calidad de vida de los pacientes, es una enfermedad, es una patología, deja de ser un síntoma o un signo y por lo tanto hay que tratarla como tal. Entonces, en esta clasificación del CIE-11, el dolor crónico va a tener una codificación específica para el dolor crónico primario, dentro de lo cual vamos a tener el dolor crónico generalizado, el síndrome de dolor regional complejo, el dolor crónico primario a nivel orofacial o cefaleas, el dolor crónico primario visceral y el crónico primario musculoesquelético. Y por otro lado encontramos el dolor crónico más bien secundario, donde encontramos el oncológico, secundario a un cáncer, el postraumático postquirúrgico, el crónico neuropático, el crónico secundario a alguna patología que ocasione dolor de cabeza, orofacial, el crónico secundario visceral y el crónico secundario musculoesquelético, como por ejemplo el secundario a una patología reumatológica. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del dolor crónico? Todo esto se origina desde la periferia cuando tenemos alguna lesión, algún evento específico que va a estimular finalmente a los nociceptores, generándose en un comienzo el dolor agudo. En una primera instancia, cuando tenemos una lesión, se van a producir a nivel del sitio, a nivel periférico, la liberación de una serie de mediadores inflamatorios. Vamos a tener la activación de la vía del ácido araquidónico, de las bradicininas, ¿cierto? La producción de prostaglandinas, liberación de histamina, etc. Esto es la medida que se va perpetuando en el tiempo en que el paciente no es adecuadamente tratado. Se va produciendo una sensibilización en estos nociceptores. Se va generando una especie de una verdadera sopa inflamatoria que a la larga va a disminuir el umbral de excitación de estos nociceptores, de estos receptores del dolor. Se va perpetuando en el tiempo y esto finalmente va a ir generando los llamados fenómenos de sensibilización periférica que después se van a traducir en los fenómenos de sensibilización central. Toda la información que viene desde la periferia es transmitida hacia el asta dorsal de la médula espinal a través principalmente de las fibras aferentes C. Allí en el asta dorsal de la médula espinal encontramos neuronas de amplio rango dinámico. Normalmente se produce la liberación del glutamato, el cual se une a sus receptores denominados AMPA, los cuales el proceso queda hasta ahí. El glutamato hay que recordar que tiene dos receptores, los AMPA y los receptores NMDA, que normalmente están bloqueados por magnesio. Sin embargo, cuando el estímulo es persistente en el tiempo, el paciente no es adecuadamente tratado, ya se produjo los fenómenos de sensibilización periférica, a nivel central, además del glutamato, se produce la liberación de la llamada sustancia P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto genera fenómenos de despolarización parcial de las membranas de estas neuronas de amplio rango dinámico y eso hace que los receptores NMDA que normalmente estaban bloqueados por magnesio se desbloqueen y el glutamato se una a estos receptores. Eso genera que se produzca una apertura de los canales iónicos de calcio con un ingreso masivo del calcio. Recordar que el calcio es citotóxico, por lo tanto el hecho de que se libere el calcio dentro de estas neuronas de amplio rango dinámico va generando un incremento en la excitabilidad de estas neuronas. Por lo tanto, van modificando su respuesta. Lo mismo que ocurría en la periferia se va produciendo ahora a nivel central. Y esto es lo que se denomina la sensibilización central.
Toda esta información es transmitida a los centros superiores, donde se van activando una serie de áreas, que las vamos a ver a continuación, que van perpetuando, por lo tanto, el dolor. Y así vamos a tener un paciente ya con dolor crónico. Considerar que clínicamente la sensibilización central, vamos a saber que un paciente ya está sensibilizado cuando constatamos al examen físico la hiperalgesia y la alodinia. ¿Qué áreas son las que se activan principalmente? Áreas a nivel de la corteza cerebral. Nosotros vemos muchas veces que los pacientes que padecen de dolor crónico van disminuyendo la materia gris, la sustancia gris, eso se ve en resonancias magnéticas funcionales. Y se van activando áreas cognitivas, áreas integrativas, principalmente la corteza prefrontal, y es muy claro de ver en aquellos pacientes que padecen de dolor crónico con incluso trastornos cognitivos, trastornos conductuales, problemas de atención, de memoria, concentración. Se activan también áreas que son más bien emocionales, el sistema límbico, áreas afectivas y también áreas que son regulatorias. Como les decía, si nosotros fuéramos capaces de hacer unas resonancias magnéticas funcionales, lo que veríamos sería un verdadero incendio. Se va activando el cerebro, lo que se denomina la matrix del dolor, en estos pacientes que ya padecen de dolor crónico. Lo bueno es que si tratamos adecuadamente al paciente, esta pérdida de la sustancia gris puede ser reversible. De ahí la importancia de un adecuado manejo y de un adecuado tratamiento. ¿Cómo nos defendemos? Todos tenemos unas vías inhibitorias descendentes del dolor que están mediadas principalmente por las triaminas, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que normalmente nos van bloqueando estos impulsos, nos van protegiendo. Sin embargo, los pacientes que padecen de dolor crónico, estas vías ya están agotadas. De ahí que muchas veces, como lo vamos a mencionar más adelante, utilizamos ciertos fármacos como los antidepresivos, principalmente los antidepresivos duales, para poder potenciar estas vías inhibitorias descendentes del dolor. En cuanto a la epidemiología, ¿qué pasa con el dolor crónico no oncológico acá en nuestro país? De acuerdo a una encuesta que realizó la ACHET, que es la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, en el año 2014, la prevalencia del dolor crónico no oncológico era de un 32,1%. Y prácticamente el 85% padecían de dolores de intensidades moderadas a severas, o sea, una cifra bastante alta. Eso quiere decir que alrededor de 1.200.000 de chilenos padecen de dolor crónico severo. Ahora, estas cifras del 32,1% ya están siendo actualizadas y ya se estima que en Chile la prevalencia es un 34%. ¿Qué dice la encuesta nacional de salud que fue realizada entre el 2016 y 2017? Establece que la prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en nuestro país por más de 7 días es de alrededor de un 26 o un 28%. Se vio en esta encuesta que era más prevalente en las mujeres en comparación con los hombres y que en la medida que iban transcurriendo los años, las prevalencias del dolor también iban aumentando. Y así lo vemos en este gráfico, que los mayores de 65 años ya las prevalencias alcanzan un 34,2%. También se pudo ver en este estudio que no se había considerado anteriormente, era que en la medida que la persona tenga menos años de estudios aprobados, también iban aumentando las prevalencias del dolor. Es decir, aquí hay determinantes sociales y que las condiciones socioeconómicas también influyen en la prevalencia del dolor crónico. Otro estudio que realizó la Universidad Católica en el año 2016 sobre estudio de carga y costos de enfermedad para poder traducirlo a políticas públicas, se vio que el 23,4% de la carga nacional de discapacidad en los mayores de 15 años correspondía específicamente al dominio de dolor musculoesquelético. Dentro de esto se vio que las principales patologías que ocasionaban el dolor musculoesquelético en Chile correspondían al lumbago, en primer lugar el lumbago crónico, seguía la artrosis, que era la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, el síndrome de hombro doloroso, el síndrome de dolor miofacial y la fibromialgia. Y estas correspondían específicamente a un 4% de esta carga nacional de discapacidad. Lo anterior ocasiona consecuencias desde el punto de vista sanitario y no sanitario.
El dolor crónico desde el punto de vista sanitario ocasiona discapacidad, como ya lo vimos, con una carga nacional de discapacidad de un 23%. La discapacidad genera limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria y consecuencias desde el punto de vista de salud mental con depresión y ansiedad, con altas prevalencias. Por otro lado, desde el punto de vista no sanitario, el dolor crónico genera gasto económico enorme al país. Aproximadamente le cuesta a Chile solamente por 6 patologías: lumbago, artrosis, hombro doloroso, fibromialgia y síndrome de dolor miofacial, que es el gran acompañante de las patologías musculoesqueléticas, alrededor de 700, 800 millones de dólares anuales. Hay afectación en cuanto a la productividad laboral, con alto número de licencias médicas y todo el costo económico que significan las atenciones médicas, atenciones de urgencia, asistir a terapias. Se vio en la encuesta de la CHET que el principal grupo de terapias que realizaban los pacientes era, por un lado, la farmacológica, pero por otro lado, la kinésica. Entonces hay gastos económicos al respecto, aumentando los costos desde el punto de vista de capital humano. En cuanto a la prevalencia del dolor crónico en las personas mayores, se estima que es alrededor de un 20 o 40%. Esta prevalencia claramente aumenta en los mayores de 85 años, llegando hasta un 79%, y un 70 a un 80% de las personas que están institucionalizadas padecen de dolor. El gran problema es que el 90% de los pacientes siente que su dolor no es bien controlado, es decir, no hay un adecuado manejo de esta patología. ¿Cuáles son las causas de dolor crónico en las personas mayores? Principalmente es un dolor de tipo nociceptivo, más bien mecánico, osteoarticular, musculoesquelético, y acá tenemos dentro de las primeras patologías, como ya dijimos, lumbago crónico, y la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de columna lumbar también. Ahora, en general siempre ha existido como el mito de que las personas mayores es normal que padezcan de dolor. Muchas veces los adultos mayores no se quejan o no son capaces de describirlo, pero eso, como ya habíamos dicho, no significa que no lo perciban. Ahora, se ha visto que las personas mayores cursan con mayor intensidad de dolor, tienen sí una menor nocicepción a estímulos de presión, pero una mayor tolerancia al dolor cutáneo, pero menor tolerancia a lo que es el dolor profundo. Y tienden a tener un mayor tiempo de reacción en cuanto a la percepción del primer dolor. Entonces hay que sacarse de la mente el hecho de que es normal y es esperable, digamos, que la persona mayor padezca de dolor. Hay que tratarlo, hay que manejarlo, porque como vamos a ver, se generan una serie de consecuencias en las personas mayores que padecen de dolor crónico. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? El aislamiento social. Los pacientes ya no quieren salir, ya no quieren compartir, no quieren realizar, no se quieren movilizar, entonces no quieren asistir a los talleres, actividad física, etc. Se producen alteraciones del sueño. Muchas veces el dolor interfiere con el sueño, se despiertan en la noche producto del dolor. Se producen los problemas desde el punto de vista de salud mental, como en todo paciente con dolor crónico: depresión, ansiedad, angustia. Los pacientes van perdiendo la independencia, la funcionalidad, no se quieren mover. Eso puede generar caídas, fracturas, consecuencias de un aumento de la morbimortalidad. Están mucho más frágiles y, como ya vimos, como se afectaban ciertas áreas a nivel cerebral, la corteza cerebral, se producen también y va asociado a alteraciones cognitivas que también hay que pesquisar, principalmente en grados de atención, concentración, trastornos de equilibrio, alteraciones anímicas, como ya dijimos, emocionales y también conductuales. Ahora, ¿cómo el dolor influye en el riesgo de caída en las personas mayores? Se ha visto que en revisiones sistemáticas y en metaanálisis, el padecer de dolor crónico va aumentando el riesgo de caídas por lo menos ya en un 50% al año versus un 25,7% de aquella persona que no padece de dolor crónico. Punto cognitivo: existe una interacción compleja entre el dolor y la cognición, entre el dolor crónico y la cognición. Se ha visto que el 54% de los pacientes que padecen de dolor crónico reportan por lo menos algún síntoma cognitivo. Y eso no solo se ve en las personas mayores, sino también en personas mucho más jóvenes, en adultos más jóvenes, principalmente en funciones de atención, de memoria, concentración, incluso también en funciones ejecutivas.
Y se ha visto que de los pacientes que ya padecen por alguna otra causa de un deterioro cognitivo, el 56% de ellos recibe solamente tratamiento analgésico frente al 80% de aquellos sujetos que no tienen algún trastorno cognitivo. Entonces, las personas mayores que padecen de dolor severo podrían beneficiarse claramente de un tratamiento analgésico potente, como por ejemplo el uso de algún fármaco opioide sin tener un mayor impacto en la cognición, obviamente seleccionando el fármaco opioide adecuado en la dosis correcta para evitar compromiso en el sistema nervioso central. Pero es preferible eso, mantenerlo bien tratado frente a la necesidad del uso de un fármaco opioide, a que la persona con deterioro cognitivo no sea manejado por su dolor. Es por esto que el dolor crónico lamentablemente es subtratado en las personas mayores, uno porque, como ya habíamos dicho, muchos de estas personas tienen trastornos cognitivos, por lo tanto no son capaces de describirlo en forma adecuada, a muchos se les olvida, hay una falta, por lo tanto, de la identificación del dolor. También existe un mito, una falsa creencia de que el dolor es parte y es normal, digamos, entre comillas, dentro del proceso del envejecimiento. Y habíamos dicho que el deterioro cognitivo va generando en el fondo unas presentaciones variables del dolor. Hay personas que describen el dolor o dicen que definitivamente no se acuerdan, no son capaces de definirlo. Entonces se va generando una especie de subregistro por parte del paciente. Y además todo esto se suma que cuando va a la consulta con el médico, muchas veces el tiempo es bastante limitado y no se aborda, no se es capaz de abordar el dolor dentro de todas las otras comorbilidades o todas las otras consultas que tiene el paciente o su familia. Por lo tanto, siempre hay que considerar dentro de la consulta médica en personas mayores al dolor crónico como un síndrome también geriátrico. ¿Cuáles son las principales causas del dolor crónico en las personas mayores? Ya habíamos mencionado que era el de tipo nociceptivo, por lo tanto, dentro de estas tenemos las causas más bien degenerativas, secundarias, por ejemplo, a cuadros de artrosis de rodilla, cadera. También tenemos el lumbago crónico con la raquiastenosis lumbar, que puede generar también cuadros de radiculopatía. Tenemos dentro de causas musculoesqueléticas tendinopatías, síndromes de hombros dolorosos, fibromialgia, síndrome de dolor miofacial. Secundario traumatismos también, caídas, fracturas de cadera, pero también tenemos los dolores secundarios como por ejemplo el dolor crónico oncológico secundario a cáncer o el dolor neuropático que puede ser central, muy común de ver en los accidentes cerebrovasculares o más bien periférico como la polineuropatía diabética, la neuralgia posherpética y otros dolores también como de causa isquémica o el dolor crónico posquirúrgico. Entonces, resulta importante que en la evaluación médica que se realice, ya sea desde el punto de vista geriátrico, en medicina general, en medicina familiar, siempre hay que preguntarle a todo paciente si padece de dolor. Y por lo tanto hay que ir facilitando el seguimiento, controles periódicos posteriores con este tipo de pacientes. Entonces siempre en una primera consulta hay que evaluar, aunque la persona no lo refiera, hay que preguntar, hay que hacer una valoración tanto cualitativa como cuantitativa, cómo el dolor le ha ido afectando la funcionalidad, su calidad de vida. Y hay que aplicar escalas específicas, obviamente, cuando sobre todo esta persona padece dando algún deterioro cognitivo y se asisten solos a la consulta, porque muchas veces con los familiares lo refieren espontáneamente. Pero se tiene que hacer una especie de screening del dolor, por lo menos se recomienda una vez al año en pacientes que mantengan en control, considerar cuáles son las principales causas, también considerar que pueden padecer alguna otra cosa igual que un público más joven. Siempre considerar que el origen del dolor muchas veces es mixto, es multicausal, pueden haber no solo una causa que origen dolor, y también acordarse de pesar siempre a los pacientes porque eso puede requerirse para el cálculo de alguna dosis de algún fármaco específico. Preguntar entonces frente a la presencia de dolor, si el paciente efectivamente les dice que sí o su consulta espontánea es el dolor, tienen que saber cuáles son las características.
Primero, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo se presenta el dolor? Si el dolor se presenta en reposo, si se presenta en actividad, en ambas, si hay interferencia, por ejemplo, con el sueño o es más bien durante el día, si el paciente amanece con dolor o no, cuál es la intensidad del dolor, y ahí vamos a ver la escala, que es la más utilizada, la escala visual análoga, para poder darnos una idea, que si bien es bastante subjetiva, pero nos da una noción de lo que padece el paciente. Entonces preguntar cuál es el dolor basal, un promedio que tiene el paciente, preguntar cuál es el dolor actual, la intensidad del dolor actual, y cuál es la crisis, cuando tiene crisis, cuál es la intensidad que tiene el paciente cuando se exacerba el dolor. ¿Qué cosas hacen que se exacerbe y qué cosas hacen que se disminuya el dolor? ¿Cuáles son las características? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Dónde se irradia? ¿Cuál es su frecuencia, la naturaleza, el carácter? ¿A qué lo atribuye él? Etcétera. Y de ahí yo voy a ir obteniendo, dependiendo de las características del dolor, cómo es capaz de describirlo el paciente, si así lo hace, su fisiopatología, si es un dolor más bien de tipo nociceptivo, neuropático mixto o si es nociplástico. Recordar eso también. Cómo va afectando la funcionalidad del paciente, si tiene interferencia en la actividad básica de la vida diaria, si hay alguna limitación en su actividad, hay alguna restricción en su participación, etcétera. Cuáles son las condiciones, obviamente cuáles son los antecedentes que tiene el paciente, antecedentes de patologías, antecedentes quirúrgicos, cómo ha sido tratado previamente en cuanto al dolor, qué fármacos ha utilizado, con qué fármacos le ha ido bien, con qué fármacos ha tenido efectos adversos o le ha ido mal, y también fijarse mucho, sobre todo en las personas mayores y que tienen algún problema cognitivo, en las expresiones faciales, cómo vocaliza, cómo se refiere, porque eso también nos permite ir interpretando las características del dolor y cómo el paciente lo va traduciendo en su día a día. Por lo tanto, aquí la clave es una muy buena anamnesis que se realice. Para ello se requiere tiempo y posteriormente vamos a hacer el examen físico. Y siempre estimar cuál es la repercusión que tiene en el día a día en la persona. Cuál es el impacto que tiene en la funcionalidad de esta persona el dolor. Y muy importante preguntar cómo está el estado del ánimo, ver cuáles son los aspectos psicológicos, sociales y pesquisar si ha existido algún posible abuso de sustancia. Objetivar, como ya les mencionaba anteriormente, cuáles son los tratamientos que se ha realizado a la persona, aparte de los farmacológicos, también ver los no farmacológicos y cuáles han sido los efectos colaterales, como ya decíamos, si funciona o no funciona, si ha tenido efectos adversos, si hay una interferencia, si al final repercute más en el dolor o no. Aquí se repite un poco de todo lo que tenemos que preguntar dentro de la anamnesis del dolor, ya las características específicas relacionadas con el dolor, si va asociada también a otra sintomatología, otra repercusión, y preguntar obviamente todos los antecedentes previos del paciente, los datos demográficos, edad, sexo, las características familiares, con quién vive, dónde vive, cómo realiza sus actividades, a qué se dedica y también los hábitos, consumo de alcohol, tabaco, etc. Entonces la anamnesis tiene que ser bastante completa. Luego nos vamos a la exploración antes de pasar al examen físico y acá tenemos la evaluación del dolor a través de escalas, que es muy importante porque nos permite objetivar lo subjetivo del dolor. Y acá las recomendaciones para utilizar en la práctica diaria, que son más rápidas, está la escala visual análoga al dolor, que es una escala unidimensional que evalúa netamente la intensidad. Otras que podemos utilizar para pesquisar el dolor de tipo neuropático es el DN4 y también tener en consideración aquellas escalas que podemos utilizar en caso de trastornos cognitivos. Entonces, la escala EVA, que es la escala visual análoga al dolor, que es una línea donde se le pide al paciente que coloque, digamos, dónde está su dolor, que va desde sin dolor hasta el peor dolor más severo que ha sentido en su vida. Esta escala muchas veces es difícil de entender a los pacientes, sobre todo aquellos que hay algún deterioro cognitivo o hay un nivel cognitivo más bajo solamente. Entonces, esta se ha ido reemplazando por la escala numérica del dolor, que puede ir asociado con colores también, que va de 0 a 10, donde 0 se le explica al paciente que es sin dolor y 10 es un dolor insoportable, el peor dolor que ha sentido en su vida, es un dolor que lo hace llorar, que va al servicio de urgencia. Y acá el dolor leve vendría siendo aquel que está entre 1 y 3, el dolor moderado entre 4 y 6 y de 7 a 10 vendría siendo el dolor severo.
esta es más fácil. Y lo otro que utilizamos bastante en niños y también en personas mayores es la escala de las caritas, donde se le muestra qué cara del dolor padece y eso se traduce luego a la escala numérica. Se considera relevante una disminución de 2 puntos en esta escala, de la escala numérica, la escala visual análoga al dolor, o un 33% en la intensidad inicial. Eso nos indica que hay una disminución relevante y significativa en cuanto a la intensidad de dolor. Recordar que esta es una escala unidimensional. Existen un sinfín de otras escalas que son más bien multidimensionales, donde van evaluando otras aristas del dolor, pero esas son ya más para estudio, que claramente en la práctica clínica, en el día a día, donde solo tenemos 15, 20 o media hora de atención, no la podemos realizar. Esta es la escala o el cuestionario más bien de N4, que es para el diagnóstico y la pesquisa de un dolor de tipo neuropático. Entonces, esta consiste en 10 ítems, de los cuales 7 son preguntas. Le consultamos al paciente como las características del dolor. Si le quema o si siente como una sensación de frío doloroso, que quema, o siente sensación de corriente eléctrica, descargas eléctricas, o siente hormigueos que vendrían siendo como las parestesias, sensación de pinchazos, alfileres, agujas, o siente la zona como adormecida, entumecida, que le dicen los pacientes, o le pica, la picazón, el prurito. Eso también está relacionado porque sigue las mismas vías del dolor correspondiente al dolor neuropático. Ahí al paciente preguntamos sí o no y luego nos vamos al examen físico, vemos si tiene alguna alteración en el tacto, ya sea hipoestesia al tacto o hipoestesia a los pinchazos, o si presenta alodinia. ¿Qué es la alodinia? Es el dolor frente al simple roce con un algodón, ¿ya? Algo que no ocasiona dolor. Entonces ahí vemos sí o no, y si el paciente tiene 4 o más de estos 10 ítems, estamos con una alta presencia, una alta probabilidad de un dolor de tipo neuropático. Y por último, otra escala que nos puede ser de utilidad, principalmente en aquellos pacientes que tenemos algún trastorno cognitivo, demencia, es la PANET, que consiste en evaluar cómo vocaliza el paciente, cuáles son sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y si el paciente es consolable o no. Entonces, esta escala más bien vemos las características como las expresiones físicas que tiene el paciente que padece de dolor y algún deterioro cognitivo. Luego nos vamos al examen físico, que hay que tratar de hacerlo lo más completo posible. Obviamente, si disponemos de poco tiempo, vamos a tener que acotarlo, digamos, a las estructuras o a la sospecha de la patología que tengamos con el paciente, pero en general tiene que ser desde el ingreso del paciente a la consulta para evaluar su marcha, ver cuáles son las características, cómo el paciente se va desenvolviendo durante la consulta, hacer el examen físico general, examen físico segmentario. Desde el punto de vista musculoesquelético, siempre tenemos que evaluar al paciente, ojalá con la menor cantidad de ropa posible. Ver si presenta algunas deformidades, cuál es su postura, si presenta cicatrices, como está en esta, el trofismo muscular, cuáles son los rangos articulares del movimiento, fuerza muscular, sensibilidad, reflejos osteotendinios, evaluar ciertas pruebas especiales dependiendo de la patología que estemos sospechando del paciente y realizar la palpación tanto superficial o más profunda a las zonas afectadas por lo que refiere y que sospechamos en cuanto a la patología. Dentro de la evaluación también podemos realizar pruebas complementarias. Esto se basa en cuanto a los exámenes que vamos a solicitar van a estar netamente relacionados con la sospecha clínica diagnóstica. Entonces, en base a la anamnesis, el examen físico, vamos a determinar, dependiendo de la sospecha que tengamos, qué examen específico nos va a complementar al final nuestra evaluación y nuestro diagnóstico. Las pruebas diagnósticas complementarias acá la vemos por segmento, dependiendo, como ya les decía, de la sospecha que tengan como diagnóstico, vamos a pedir algún estudio imagenológico, algún estudio, por ejemplo, electrodiagnóstico o algún examen bioquímico complementario. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento del dolor crónico? El tratamiento se fundamenta principalmente en poder establecer objetivos con el paciente, ya que tenemos que tener en consideración que muchas veces los pacientes deambulan de médico en médico, han transcurrido años con esta patología, con dolor,
no se le ha dado un adecuado tratamiento durante todo ese tiempo y por lo tanto el paciente llega con mucha expectativa. La idea entonces es establecer objetivos que sean reales, concretos, expectativas, no aseverar de que se va a eliminar 100% el dolor, sino que la meta vendría siendo el controlar este dolor. Por lo tanto, es importante que se establezca una buena relación médico-paciente, que se realice una evaluación multidimensional del dolor crónico, cómo esto impacta en la vida y en la calidad de vida de los pacientes y es crear planes de tratamiento basados en la comprensión de las características del dolor del paciente, cuáles son los mecanismos del dolor subyacente y que se establezcan, como ya les decía, los objetivos de paciente médico en cuanto al tratamiento. Y en este enfoque tenemos que basarnos en el ciclo del dolor a los cuales están sumergidos los pacientes, romper este ciclo de las distintas causas, ya que la experiencia dolorosa, como ya les mencionaba, es multimodal. Vamos a requerir manejo tanto desde el punto de vista farmacológico, pero también un equipo multidisciplinario en este tratamiento. Debemos, por un lado, manejar el dolor propiamente tal, todos los fenómenos de sensibilización periférica, central, pero también manejar toda la sintomatología asociada, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, catastrofización, la fatigabilidad y las otras comorbilidades que pueda padecer el paciente. Entonces, el objetivo final del tratamiento en un paciente con dolor crónico es la recuperación funcional exenta de dolor. Sin embargo, la palabra exenta no siempre lo logramos, no siempre logramos eliminar 100% el dolor, sino que logramos controlar, bajar las intensidades y de éxito vamos a decir un 60, un 50%, de modo que el paciente logre retomar sus actividades, logre mejorar su funcionalidad y mejorar su calidad de vida. Ese vendría siendo el objetivo que hay que plantearlo con el paciente para evitar que éste se frustre. Ahora, ¿cuáles son los pilares del tratamiento de un paciente con dolor crónico? Primero, obviamente tenemos el manejo propiamente del dolor, que está basado en el tratamiento más bien farmacológico, y dentro de esto tenemos un sinfín de fármacos, que lo vamos a ver a continuación, asociado también a técnicas intervencionistas de dolor, procedimientos. Pero por otro lado tenemos que asociarnos con todo el equipo de rehabilitación, ya que es muy importante el ejercicio y el rol que ocupan los terapeutas ocupacionales y también los kinesiólogos. Por otro lado tenemos también la terapia psicológica, recordar que el dolor crónico genera cuadros de ansiedad, depresión, por lo tanto el manejo ojalá con algún psiquiatra experto en dolor y por supuesto con psicólogo también es fundamental. Y aquí falta dentro de estos pilares de tratamiento el manejo también nutricional. Muy importante el enfoque desde el punto de vista de una dieta más bien antiinflamatoria. Entonces vemos cómo el manejo del dolor tiene un enfoque multidimensional, multidisciplinario, donde participan distintos actores. Tenemos que ir generando cambios en el estilo de vida del paciente. El paciente tiene que adaptarse también a esta nueva condición, tiene que autogestionar el dolor y hacer estos cambios. Por otro lado, ya dijimos el manejo psicológico, las terapias de rehabilitación, todas las terapias complementarias, que también, por ejemplo, basarnos en terapias de yoga, pilates, tai chi, mindfulness, etc. La farmacoterapia claramente también con los distintos fármacos y coadyuvantes, las técnicas intervencionistas y muchas veces vamos a requerir también intervenciones quirúrgicas para el manejo de la patología que esté causando el dolor. Ahora, ¿cuál es el mejor enfoque para el manejo del dolor? Primero, siempre determinar cuáles son las comorbilidades del paciente, cuál es el estado cognitivo y funcional, cuáles son los objetivos, las expectativas del tratamiento y cuál es el apoyo social y familiar que dispone el paciente. Antes de iniciar todo este tratamiento, hay que saber esas condiciones. Hay que utilizar siempre el enfoque multimodal, incluir toda la terapia farmacológica y no farmacológica, incluidas las terapias de rehabilitación física y ocupacional. Siempre desarrollar y enriquecer la alianza terapéutica entre el médico y el paciente, de modo que el médico sea un individuo confiable para el paciente, que evitar que éste siga cambiando de médico en médico, que trate de focalizar la atención en el sentido del manejo del dolor. Por otro lado, también estar dispuesto a ir revisando las distintas modalidades de tratamiento farmacológico y no farmacológico que el paciente utilizó anteriormente, hacer modificaciones al respecto y también involucrar a los cuidadores, ir buscando también otros recursos
que se pueden encontrar en la comunidad, por ejemplo, talleres, las municipalidades, los SFAM, que puedan ayudar a reforzar el tratamiento que está realizando el paciente. Y por último, siempre incentivar a los pacientes y realizar un refuerzo positivo en cada una de las consultas, de las cosas que va haciendo y los logros que va logrando el paciente. Ahora, ¿qué cosas tenemos que considerar como cambios farmacocinéticos que ocurren en los adultos mayores, principalmente para enfocarnos en la terapia farmacológica? Tenemos que tener en consideración que tienen una reducción del volumen intravascular y también de la masa muscular. Hay una mayor relación entre la masa grasa y la masa magra. Hay un menor volumen de agua total y hay que tener ahí ojo con los volúmenes de distribución que tienen los fármacos. También tenemos que tener en consideración que se puede producir un aumento de los niveles plasmáticos de aquellos fármacos más bien liposolubles y de los hidrofílicos. Y también podemos encontrar que es muy frecuente ver una disminución en los niveles de albúmina y eso puede generar un aumento de la fracción libre de los fármacos, y por lo tanto la unión a los receptores que estos tienen. Considerar también cómo se va alterando la función renal y la función hepática, ya que por un lado el clearance renal va disminuyendo, que es un 6 a un 10% por cada década desde los 30 años de edad, y la función hepática tenemos que tener en consideración que se puede producir una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto la consecuencia que esto tiene en el metabolismo hepático de los fármacos que se metabolizan principalmente a través de los citocromos, muy típico del P450. En este gráfico podemos ver cómo se va afectando cada una de las funciones desde el punto de vista gastrointestinal. Pueden haber cambios como secreción alterada, disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto la biodisponibilidad va a estar alterada del fármaco. A nivel hepático ya lo mencionamos, también puede haber riesgo de toxicidad de algunos fármacos o al contrario, que algunos medicamentos no hagan el efecto que buscamos, dependiendo del metabolismo que tenga ese fármaco. A nivel cardíaco disminuye también el índice cardíaco y puede haber riesgo de toxicidad de algunos medicamentos. Y a nivel renal igual lo explicamos que muchas veces puede requerir ajuste de dosis, ¿ya? Y eso es muy frecuente de ver en los fármacos que utilizamos para el manejo del dolor, como lo vamos a ver posteriormente. En general puede haber, como ya habíamos mencionado, un aumento de la grasa corporal, disminución del agua corporal, por lo tanto va a retrasar en cuanto a la eliminación de los fármacos y los comienzos de acción, con un aumento por ende de los efectos secundarios. A nivel del sistema nervioso podemos encontrar una disminución del flujo con ya una atrofia a nivel neuronal, disminución de los neurotransmisores, disminución del número de receptores opioides y eso a la larga puede haber una disminución en cuanto al control del dolor. Y a nivel muscular, sabemos que hay una disminución de la masa muscular y por lo tanto una menor función. En cuanto al tratamiento farmacológico propiamente tal, sabemos que en el manejo del dolor no existe un fármaco único, ni el medicamento ni la pastillita mágica, digamos, que vaya a mejorar un paciente con dolor crónico, que vaya a estabilizar el dolor, sino que existen muchos fármacos. Muchas veces nosotros hablamos de polifarmacia. Podemos utilizar 3 a 4 fármacos en un mismo paciente para realizar el control del dolor crónico principalmente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que son muchas las vías que están implicadas en la generación del dolor, en la perpetuación del dolor, desde la periferia donde se van produciendo los fenómenos de transducción, la transmisión y finalmente la modulación y la percepción del dolor. En cada una de estas vías encontramos distintos fármacos en los cuales actúa. Por ejemplo, a nivel de la periferia, muy clásico el uso de antiinflamatorios no esteroidales, fármacos más bien locales, los opioides, que son medicamentos que van a actuar a distintos niveles, y por otro lado ya a nivel más central, a nivel presináptico, a nivel neuronal, podemos ir encontrando, por ejemplo, los neuromoduladores como los gabapentinoides, también anestésicos locales. Muchas veces cuando realizamos procedimientos intervencionales actuamos a ese nivel y ya frente a los fenómenos de sensibilización central vamos a utilizar fármacos que actúan efectivamente a nivel central, como también, por ejemplo, los opioides, como ya les decía, actúan a los distintos niveles, los antagonistas de los receptores NMDA, si ustedes recuerdan la fisiopatología al comienzo, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos duales que van potenciando las vías inhibitorias descendentes del dolor. Entonces existen distintos fármacos y como les decía, muchas veces vamos a utilizar más de uno de ellos porque tenemos que potenciar o ir bloqueando las vías ascendentes del dolor.
Hay una premisa que siempre establecemos en las personas mayores, es que en cuanto al tratamiento farmacológico propiamente tal, considerando que el adulto mayor presenta comorbilidades, ya viene con una polifarmacia, tiene una mayor susceptibilidad a los eventos adversos y a las interacciones farmacológicas, siempre tenemos que partir lento y seguir lento en cuanto a los fármacos, ya basados en una terapia multimodal. ¿Por qué? Por todos los cambios farmacocinéticos que ya explicamos anteriormente. Por lo tanto, siempre considerar cuando tenemos un fármaco X con una dosis estándar para un adulto, en la persona mayor tenemos que considerar iniciar el inicio de la terapia con un 25 o un 50% de las dosis estandarizadas para ese medicamento. Y eso es muy importante e ir aumentando paulatinamente la dosis de los medicamentos para ir evitando los efectos adversos y las comorbilidades que se puedan ir generando. Entonces, primero partimos con los fármacos de origen no opioide y dentro de este grupo como analgésico encontramos el paracetamol, el acetaminofeno, que vendría siendo la primera línea de manejo en una persona mayor. ¿Ya? Las dosis del paracetamol en general no superan los 3 gramos al día. Y en segundo lugar, vamos a tener en segunda línea, tenemos los antiinflamatorios no esteroidales. Acá es sumamente importante considerar que los AINES son la segunda línea y que se desaconsejan en pacientes que padecen de dolor crónico. ¿Para qué nos sirven los antiinflamatorios no esteroidales? Principalmente para el manejo de cuadros agudos. Y en un paciente que padece de dolor crónico se pueden utilizar en aquellos cuadros o procesos inflamatorios que puedan ser alguna crisis que pueda presentar el paciente o un cuadro concomitante en un dolor crónico. Pero nunca dejar como base de tratamiento un esquema farmacológico en base a los antiinflamatorios no esteroidales. Ahora, dentro de los AINES, los más seguros, digamos, desde el punto de vista gastrointestinal, vendrían siendo los inhibidores de la COX-2. En general tenemos que recordar cuáles son los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroidales y dentro de eso tenemos, ¿cierto?, la inhibición de las prostaglandinas, donde vamos a tener los efectos gastrointestinales, hemorragias digestivas, también los efectos que tenemos a nivel renal y también se han visto efectos cardiovasculares. Desde el punto de vista gastrointestinal, como ya decíamos, los COX-10 vendrían siendo los más seguros. Y desde el punto de vista cardiovascular, hay que considerar que se ha visto, hay estudios de los COX-10 que pueden generar un efecto protrombótico. ¿Ya? Dentro de los antiinflamatorios, el más seguro, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, vendría siendo el naproxeno. Entonces, si yo tengo un paciente que quiere utilizar un curso de antiinflamatorio no esteroidal, siempre pensar en periodos cortos de tiempo, 3, 5, hasta 7 días. Si el paciente tiene un elevado riesgo ya gastrointestinal y tengo que utilizar un antiinflamatorio, voy a preferir los COX-2, ojalá asociado con un inhibidor de la bomba de protones. Si el paciente tiene más bien un riesgo cardiovascular, voy a preferir un AINES no selectivo, no los COX-10, sino un no selectivo como el naproxeno, que es más seguro, y lo puedo asociar con un inhibidor de la bomba de protones para proteger desde el punto de vista gastrointestinal, si es que lo voy a utilizar sobre todo por un periodo quizás más prolongado. Dentro de las recomendaciones de los AINES se encuentran los tópicos, que esto sí está recomendado, pero en un grado débil, tiene moderada evidencia, pero son muy útiles, sobre todo para aquellos dolores articulares que presentan las personas mayores. En esta diapositiva solamente es para especificar cada uno de estos medicamentos, el acetaminofeno que reduce el dolor versus el placebo. Sí es inferior comparado con los AINES, pero es más seguro si lo vamos a utilizar por periodos más prolongados. Como ya habíamos dicho la recomendación en la primera línea, la dosis 3 gramos al día. Recordar obviamente que si superamos esa dosis hay un riesgo de hepatotoxicidad. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroidales, por vía oral reduce el dolor en comparación con el placebo y también mejora la funcionalidad. Recordar las dosis ahí dependiendo de cada uno de los antiinflamatorios, los efectos adversos y los antiinflamatorios tópicos que, como les decía, generalmente son bien tolerados, mayores efectos adversos sistémicos no presentan porque no se absorben mayormente. Y aquí el que utilizamos más frecuentemente vendría siendo el diclofenaco en gel que se puede aplicar 3 veces al día o máximo cada 6 horas, es decir, 4 veces al día.
En cuanto a los neuromoduladores, que acá aparece el grupo de los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina y también está la carbamazepina. Estos fármacos son anticonvulsivantes, fueron creados como tal, pero actualmente se utilizan más bien para el manejo del dolor. Tened en consideración que la carbamazepina es la primera línea para el manejo de la neuralgia del trigémino. Generalmente para manejo de dolor crónico de origen más bien musculoesquelético podemos utilizar la pregabalina, gabapentina. Estos fármacos se unen a la subunidad delta de los canales de calcio. Es importante considerar los efectos adversos que estos pueden producir. La pregabalina generalmente puede haber un aumento de peso, edema, pero ambas, tanto la gabapentina como la pregabalina, el principal efecto adverso vendría siendo la somnolencia. Por eso es importante partir con una dosis pequeña, ojalá, como ya habíamos dicho, reducir un 25 o un 50% de la dosis estándar, preferentemente en la noche, generalmente unas 3 o 4 horas antes de ir a dormir el paciente, para evitar esta somnolencia y evitar que el paciente se vaya a caer. Ya, eso es muy importante. A veces, por ejemplo, la pregabalina, que vienen en comprimido de 75 miligramos, nosotros partimos con dosis mínimas de 25 miligramos o 37,5 miligramos en las personas mayores. Eso se puede adaptar por un periodo de tiempo y posteriormente ya ir ajustando la dosis. Entonces, tener en consideración eso, la sedación, los mareos, la somnolencia, por lo tanto, usar en la noche, edema periférico, aumento de peso, náusea. Principalmente vendrían siendo los efectos adversos. Con la pregabalina, ¿qué consideración tenemos que tener? Principalmente si hay alguna falla renal y si el paciente está en hemodiálisis, tenemos que considerar el clearance de la creatinina. En ese caso, aquí hay una tabla donde vemos cuál es la dosis máxima por día. Por ejemplo, si el clearance es igual o mayor a 60, no hay problema, se puede utilizar la dosis máxima de pregabalina, que es de 600. ¿Ya? Si es entre 30 y 60, máximo 300. Si es entre 15 y 30, máximo 150. Y si es bajo 15, podemos utilizar 75 miligramos como máximo. Tener en consideración que la hemodiálisis barra la pregabalina, por lo tanto, los días en que el paciente asista a hemodiálisis, se va a tener que suplementar con la mitad de la dosis, ya dependiendo de lo que esté usando el paciente. Por ejemplo, si un paciente está con 75 miligramos, los días de la diálisis, por ejemplo, va los martes y los jueves, ese día se tiene que dar, además de los 75, 37,5 más, o sea, 1,5 comprimido en esa oportunidad, ¿ya? Porque se elimina del plasma en forma eficaz un 50% del fármaco en las 4 horas. En cuanto a los antidepresivos, en general, nosotros preferimos para el manejo del dolor los antidepresivos duales, más que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, sino los que inhiben serotonina y también la noradrenalina. Estos son fármacos que son analgésicos, su efecto analgésico propiamente tal para el alivio del dolor es independiente sobre las acciones del estado de ánimo. Nosotros utilizamos principalmente en dosis más bien analgésicas más que antidepresivas. Y eso lo vemos tanto en los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, como también en los antidepresivos duales. Hay que tener cuidado, sí, las consideraciones en pacientes cardiópatas, pacientes hipertensos, y puede generar alteración a nivel de los electrolitos plasmáticos como la hiponatremia. Y eso es frecuente de ver en las personas mayores, por lo tanto hay que tener en consideración. Ya son fármacos que se metabolizan a nivel hepático, por eso tenemos que considerar también la función hepática para evitar alteraciones en las pruebas hepáticas, y sus metabolitos se excretan por vía renal. En general no requieren ajuste de dosis en enfermedad renal crónica, pero no podemos utilizar una falla renal severa. Solo algunos de ellos van a requerir algún ajuste de dosis, pero como ya dijimos, en caso de filtración glomerular menor es preferible no utilizarlo. Y tener en consideración además como efecto adverso la posibilidad de desarrollar un síndrome serotoninérgico, así que ojo y cuidado cuando empezamos a combinarlos o cuando combinamos también con algún otro fármaco que también produzca la inhibición de la recaptación de la serotonina. Por ejemplo, si combinamos un antidepresivo dual o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina más, por ejemplo, tramadol, que también en cierta medida inhibe la recaptación de la serotonina. Acá les explico cada uno de los fármacos que utilizamos. Los antidepresivos tricíclicos, tener mucho cuidado en las personas mayores arriba de 65 años por el potencial arritmogénico
¿ya? También dentro de sus efectos adversos secundarios tenemos la sedación, el aumento de peso y alteración en el ortostatismo y los efectos anticolinérgicos. En cuanto a la venlafaxina, que es muy utilizada también en pacientes con dolor crónico y trastornos del ánimo, en este caso se va a requerir un ajuste en cuanto al paciente renal. Y en cuanto a la duloxetina, que es uno de los más utilizados también en pacientes con dolor y se ha visto su efecto y está aprobado por la FDA en cuanto al manejo de la fibromialgia y también en la gonartrosis, artrosis de rodilla principalmente, ojo con el desarrollo de hepatotoxicidad y la hiponatremia. Esto no hay que ajustarla en pacientes renales, pero en falla renal importante bajo el Kleenex de 30 no hay que utilizarlo y la dosis máxima vendría siendo aproximadamente 60, pero máximo 120 al día, miligramos al día. Acá un resumen de lo que ya hemos hablado, de las dosis que utilizamos en general, por ejemplo, de la amitriptilina. Como dosis analgésica utilizamos 25 miligramos, partimos con 12,5, máximo 50, 75 miligramos. No utilizamos dosis antidepresivas como 200 o 300 miligramos, eso nunca lo vamos a ver para manejo del dolor, a diferencia de psiquiatría. Y en cuanto a los anticonvulsivantes como la pregabalina, gabapentina, la pregabalina ya habíamos dicho dosis máxima 600, la gabapentina 3600, pero en general utilizamos dosis mucho menores. En esta tabla resumen, acá tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, que es uno de los que más utilizamos, que está, como ya habíamos dicho, aprobado para el manejo de la osteoartritis, donde alivia el dolor y también mejora la funcionalidad de los pacientes. En general es bien tolerado, pero los efectos adversos también desde el punto de vista gastrointestinal, recordar que puede generar diarrea. Habitualmente hay que utilizarlo después de alguna alimentación, que puede ser desayuno después de almuerzo, preferentemente de día, al menos que al paciente le genere sueño y en ese caso se utiliza en la noche, pero es un activante, por lo tanto, siempre los antidepresivos, en general, exceptando los tricíclicos, se utilizan de día. Partir con dosis bajas, la duloxetina acá en Chile es de 30 y 60 miligramos la cápsula. Partimos con 30 miligramos por una semana, luego vamos ajustando. En el caso que el paciente no lo tolere, podemos ir disminuyendo la dosis mandando a recapsular 15 miligramos, 20 miligramos. En cuanto a los inhibidores específicos selectivos de la recaptación de serotonina, esos no los utilizamos porque no vemos efecto en dolor. Sí como antidepresivos, pero para dolor propiamente tal no. Y acá aparece aparte la lidocaína tópica como anestésico, que lo utilizamos bastante en parche. En Chile viene parche de lidocaína al 5%. También podemos mandar a realizar como receta magistral y nos sirve bastante para el manejo del dolor neuropático más bien localizado. Ahora los fármacos opioides. Los fármacos opioides son muy buenos fármacos que sí sirven tanto para el manejo del dolor agudo como el manejo del dolor crónico. Son aquellos que tienen similares efectos a la morfina. El prototipo acá de fármaco opioide es la morfina. Producen analgesia porque se unen a receptores específicos tanto dentro como fuera del sistema nervioso central. ¿Cuál es el mecanismo? Inhiben la entrada de calcio a la neurona presináptica y van a reducir también la liberación de todas estas neurotransmisores y sustancias que son pro dolor, como el glutamato, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. A nivel postsináptico también activa y abre los canales de potasio, lo cual lleva a una hiperpolarización por la salida de potasio de la célula, y eso hace que estas neuronas que están hiperpolarizadas se vuelvan menos sensibles a los estímulos excitadores. Como ya habíamos dicho anteriormente, los fármacos opioides actúan a distinto nivel, tanto a la periferia como también bloqueando las vías ascendentes del dolor y también potenciando las vías inhibitorias descendentes del dolor. Dentro de los efectos y las complicaciones que se generan con el uso de fármacos opioides, esto siempre hay que tenerlo en consideración con todos, tanto con los típicos como los atípicos, es principalmente los cuadros de depresión respiratoria, que es lo que puede generar el fallecimiento del paciente, los cuadros de depresión a nivel sistema nervioso central, la hiperalgesia inducida por los fármacos opioides, alteraciones de tipo endocrinopatías producto de los opioides,
náuseas, vómitos y por otro lado también la constipación, que es muy frecuente con los fármacos opioides más potentes sobre todo. En este caso, generalmente cuando uno utiliza fármacos opioides siempre tenemos el fenómeno de tolerancia, es decir, que el paciente cada vez que vaya utilizando cierta dosis de fármaco opioide por un periodo más largo de tiempo va a requerir ir aumentando cada vez más la dosis para poder obtener el mismo efecto. Esto no ocurre con la constipación es un fenómeno al cual el paciente no se va adaptando, no lo va tolerando, no se va generando tolerancia, entonces hay que manejarlo generalmente con coadyuvante. También se puede producir retención urinaria dentro de los efectos adversos. Ahora, ¿qué pasa en la población geriátrica con el uso de los fármacos opioides, sobre todo en el manejo del dolor musculoesquelético? Hoy en día se ha ido revalorando y posicionando el uso de estos analgésicos opioides en el dolor crónico no oncológico, sobre todo en la población de edad más avanzada, porque ya sabemos que si bien los AINES son uno de los fármacos que son muy utilizados, son los más vendidos a nivel mundial, son fármacos que ya no son tan seguros, sabemos todos los efectos adversos que poseen, sobre todo en pacientes, ya habíamos dicho, con dolor crónico. No podemos utilizar cursos prolongados de antiinflamatorio no esteroidal. Entonces, ¿qué fármacos nos van quedando como seguros para un manejo ya más, un uso más prolongado? Y acá aparecen los fármacos opioides que en general siempre han sido subutilizados y eso todavía acá en Latinoamérica y acá en Chile no tenemos los fenómenos de opiofobia que se está produciendo a nivel de los países más desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá. Acá todavía hay un temor y un miedo por los efectos adversos, por lo tanto muchas veces son subutilizados. Se ha visto que en las personas mayores, la población geriátrica, ellos tienen menos fenómenos de tolerancia y por lo tanto los fenómenos de adicción son mucho menos prevalentes que en los adultos más jóvenes. Sin embargo, siempre tenemos que tener en consideración que los efectos adversos existen y hay un riesgo de un 10 a un 25% mayor de estas reacciones adversas a los medicamentos que en las personas más jóvenes. Pero se ha visto, sin embargo, que con los opioides el riesgo de desarrollar algún daño orgánico es mucho menor con los opioides versus con los fármacos antiinflamatorios no esteroidales, incluso con el paracetamol. Entonces, en ese sentido, si utilizamos en forma adecuada, partimos con dosis baja, vamos evaluando y controlando al paciente la aparición de los efectos adversos, puede ser un fármaco seguro. Y como ya habíamos dicho, en cuanto a la analgesia propiamente tal, los fármacos opioides son muy buenos medicamentos. Incluso se han hecho evaluaciones y estudios donde se compara pacientes que padecen de dolor severo, que no están en tratamiento, versus aquellos pacientes que padecen de dolor y que están en tratamiento con fármacos opioides. Aquí se hace una comparación con fármacos con miliequivalentes de morfina con fármacos endovenosos en el desarrollo de delirium y el riesgo de caídas con fracturas de cadera. En esta revisión se pudo ver que el riesgo de desarrollar delirium y fracturas de cadera era mucho mayor en aquellos pacientes que solo padecían de dolor severo, que no estaban haciendo tratamiento, versus los que estaban en tratamiento con fármacos opioides potentes. Entonces, en ese sentido vemos que es mucho más peligroso que el paciente no sea tratado producto del dolor en comparación con aquellos fármacos que son potencialmente, siempre se han considerado como peligrosos por los efectos adversos. Entonces, vuelvo a repetir que en definitiva lo que nos enseña esto es que tenemos que aprender a manejar el dolor. Si requerimos utilizar fármacos opioides, ¿cuándo vamos a utilizarlo? Principalmente en aquellos pacientes que padecen de dolor crónico en intensidades moderadas a severas donde le va afectando su funcionalidad. En ese caso, el paciente es preferible tenerlo bien controlado con algún grupo de este tipo de medicamento a no tenerlo controlado, porque los efectos y el daño que se le genera en su funcionalidad, en su calidad de vida, es peor al no ser bien manejado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo de fármacos opioides? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Como ya dijimos, pacientes con dolor crónico en intensidades moderadas a severas. Siempre se aconseja comenzar concomitantemente con la terapia, ir previniendo los efectos adversos más comunes. Ya sabemos que los mareos, las náuseas y la constipación son los efectos más frecuentes, por lo tanto tenemos que utilizar coadyuvante. ¿Con qué dosis vamos a partir? Con las dosis más bajas. Ya sabemos que de la dosis estándar
es un 25 o un 50% menos en los adultos mayores. El inicio en general podemos utilizar aquellos fármacos opioides para titular de ajuste rápido en una dosis pequeña y luego vamos titulando, vamos viendo los efectos adversos, vamos viendo la tolerancia del paciente para luego pasarnos a las formulaciones más prolongadas o formulaciones retardadas o también el uso de los parches transdérmicos a bajas dosis. Y eventualmente, en el caso como son pacientes crónicos que pueden presentar una irrupción o una crisis de dolor, utilizar las fórmulas de liberación más corta para rescate. Y la titulación tiene que ser individual en cada paciente, dependiendo de cómo lo podemos ir controlando, pero lo podríamos hacer dentro de la semana, dentro de 2, 3 días o a la semana siguiente. Ya habíamos dicho que el principal efecto adverso, que es el que se teme principalmente con los fármacos opioides, es la depresión respiratoria y la depresión del sistema nervioso central, ¿ya? En este caso, en las personas mayores, la depresión respiratoria es rara verla en pacientes que son vírgenes a opioides. Si no son vírgenes a opioides, siempre tenemos que hacer la conversión con tablas equivalentes de los distintos fármacos opioides. Y ahí siempre tenemos que ajustar también las dosis, disminuyendo un 25 o un 50%. Ahora, el riesgo de depresión respiratoria tenemos que tener en consideración que va aumentando con la edad y sobre todo si el paciente tiene alguna comorbilidad respiratoria. El paciente es asmático, tiene EPO, limitación crónica al flujo aéreo, etc. Y si lo estamos utilizando en forma concomitante con algún otro depresor del sistema nervioso central, como por ejemplo alguna benzodiazepina. Aquí vemos una tabla de sugerencia del uso de opioides en las personas mayores. Tenemos el famoso tramadol. El tramadol, ¿cuál es la dosis máxima en una persona mayor? 300 miligramos al día. En el adulto más joven son 400. Acá, como ya habíamos dicho, el tramadol existe en liberación rápida, liberación corta y también liberación prolongada. En las personas mayores podemos empezar a titular con dosis baja con las gotas de tramadol, liberación corta, pero ojo, porque el paciente de repente puede no ser capaz de ir controlando la dosificación con las gotas, ¿ya? Se puede hacer esa titulación, pero hay que tener cuidado al respecto. Se puede comenzar con dosis muy bajitas, como 25 miligramos o incluso menos, y eso se puede ir aumentando hasta cada 8 horas, etc. Máximo 300 miligramos al día. La idea siempre es que después, una vez que lo titule y que el paciente lo tolere, puedan utilizar las dosis de liberación retardada porque son más seguras. Por otro lado, la codeína en general es bastante limitada, tiene un efecto techo, es un fármaco opioide bastante débil que en general no se utiliza mayormente en dolor. La morfina se puede utilizar en los pacientes, las personas mayores. La dosis inicial son 5 o 10 miligramos cada 12 horas. Esta no tiene efecto techo. Generalmente en dolor crónico no oncológico no utilizamos mayormente morfina. Generalmente se utiliza más en los pacientes con dolor oncológico. La oxicodona pudiera ser otro fármaco, es un opioide muy potente. Muy útil en pacientes con dolor neuropático, pero igual es un opioide típico con hartos efectos adversos que en general en dolor crónico no oncológico también evitamos utilizar. Por otro lado, las personas mayores, la buprenorfina, este es un fármaco opioide más bien atípico, bastante seguro. Acá en Chile tenemos las presentaciones que vienen en parches transdérmicos, hay de bajas dosis para poder titular, sobre todo en aquellos pacientes que son vírgenes a tratamiento. En este caso se utilizan en forma semanal, la dosificación que vienen de 5 y 10 microgramos por hora, y podemos ir progresando hasta los parches más grandes que hay de 35, 52, 70 microgramos por hora, que esos son cada 3 días. Es importante la educación que se le realiza al respecto a los pacientes. Y los efectos adversos que también claramente se pueden presentar. Pero la buprenorfina vendría siendo bastante seguro, también incluso en los pacientes con falla renal, en hemodiálisis incluso. La metadona, por otro lado, en general es un fármaco opioide típico con bastante efectos adversos que en general no se recomienda a la población mayor porque su vida media es bastante larga, es variable y tiene alteraciones a nivel del intervalo QT. Entonces hay que saber usarla, es más riesgosa. La meperidina igual, tampoco se recomienda mayormente a los adultos mayores por su corta duración y sus efectos adversos. Y por último, dentro de otros fármacos opioides atípicos, está el tapentadol, que es un fármaco opioide que actúa sobre los receptores mu
y también inhibe la recaptación de la noradrenalina, por lo tanto tiene un efecto dual. En este sentido, el tapentadol es un fármaco bastante seguro que se puede utilizar en las personas mayores, no requiere mayor titulación, sí tener en consideración que si el paciente tiene una falla hepática o renal severa, es preferible no utilizarlo. Es mucho más seguro que el tramadol, tiene mucho menos efectos adversos y en general también se parte con una dosis baja de 50 miligramos de cada 12 horas en su formulación retardada. También existe liberación inmediata que generalmente se utiliza para crisis de dolor o en caso de dolor agudo. Finalmente, desde el punto de vista farmacológico, aquí les muestro un algoritmo de manejo tanto del dolor nociceptivo como neuropático. Por ejemplo, en un paciente con dolor neuropático, ¿cuáles son los fármacos de elección? Puede ser un antidepresivo dual, es decir, un inhibidor selectivo de la recaptación serotonina-noradrenalina, como la duloxetina o la venlafaxina, o muchas veces lo asociamos, dependiendo cómo evoluciona el paciente, con un gabapentinoide, gabapentina, pregabalina, ¿cierto? Que son los que bloquean los canales de calcio. Ahí tenemos que evaluar si el paciente responde o no responde al tratamiento. Si no responde al tratamiento, tenemos que ver la posibilidad, y está con un dolor moderado o severo, del uso de fármacos opioides. Y en el caso que no tenga respuesta, tendré que derivar a una unidad especializada de manejo del dolor. Respecto al dolor de tipo nociceptivo, la primera línea de tratamiento habíamos dicho el paracetamol, el acetaminofeno. En el caso que no tenga una adecuada respuesta, quizás tendré que agregar algún fármaco más tópico, lidocaína, antiinflamatorio, ver si necesito la utilización de algún fármaco opioide más débil, que puede ser, por ejemplo, el tramadol. Si no obtengo una adecuada respuesta, puedo agregar algún inhibidor de la recaptación de la serotonina noradrenalina, como la duloxetina o la venlafaxina, o también pudiera agregar en el caso que no tuviera alguna adecuada respuesta, ya un fármaco opioide de mayor potencia o definitivamente derivar finalmente a una unidad especializada de dolor, ¿ya? Para ver si requiere algún otro tipo de intervención, algún manejo intervencional o algún otro tipo de fármaco de mayor potencia. Ahora, ¿cómo me puedo guiar en cuanto al algoritmo de un tratamiento farmacológico? Yo le prescribo el fármaco a un paciente, a una persona mayor, tengo que evaluar si efectivamente va siguiendo las indicaciones. Si no las sigue, tengo que ver cuáles son las causas de esta no adherencia. Si el paciente no entendió las indicaciones, si tiene problemas de memoria, ir reforzando cómo utilizar los fármacos, le puedo dar guías, puede hacer una especie de cuaderno con las horas de las indicaciones y apoyarse siempre por el equipo, que puede ser el equipo médico, el equipo de enfermería, técnicos paramédicos para la educación del paciente y obviamente también en la familia, en los cuidadores. Ahora, si el paciente efectivamente está tomando estos medicamentos, tengo que siempre tener en resguardo si el paciente está utilizando la dosis correcta o hay una sobredosificación de los medicamentos que se indicaron y en ese caso determinar si hay algún abuso de alguna sustancia, si lo hace por abuso o por diversión. Y en ese caso tengo que ir ajustando las dosis o ver si en el caso que haya alguna adicción o abuso, derivar a un especialista adecuado. Ahora, en el caso que el paciente voy logrando el tratamiento, que el paciente se adhiera al manejo farmacológico, si es así, voy continuando mi tratamiento, mi esquema farmacológico y voy controlando al paciente, viendo cuáles son los efectos adversos y cuál es la respuesta al tratamiento. Si eso no ocurre, si no voy logrando los objetivos con mi tratamiento farmacológico, tengo que siempre reevaluar. Siempre tengo que reevaluar el diagnóstico, tengo que reevaluar el tratamiento farmacológico propiamente tal, si es la dosis correcta, si tengo que aumentar dosis o tengo que disminuir dosis, si qué efectos adversos se están generando, qué tan efectiva es esta medicación, tengo que evaluar los tiempos, por cuánto tiempo voy a utilizar estos fármacos y siempre me puedo asociar con las terapias no farmacológicas, que es la que vamos a ver a continuación. Finalmente, y no menos importante, tenemos el manejo no farmacológico, que esta en realidad es la base de todo tratamiento de un paciente que padece de dolor crónico, tanto en todas las edades. Siempre es el manejo no farmacológico. Los fármacos en general nos ayudan en un 30% de toda la terapia. El resto lo hace el manejo no farmacológico. Y en general son los de más bajo costo, obviamente son los más seguros, con muy pocos efectos adversos.
Y los efectos que existen en la población geriátrica es muy similar a lo que ocurre en la población mucho más joven. Y es importante obviamente aquí la parte de la voluntad que va a tener el paciente para poder realizarlo. Porque aquí mucho se basa en talleres, en terapias grupales, en el ejercicio, que es fundamental para el manejo de estos pacientes. Ya lo explicamos dentro de los pilares del tratamiento cómo el equipo de rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional son fundamentales para el manejo del dolor crónico. Acá la rehabilitación es súper importante partir en forma precoz, apenas el paciente la pueda efectuar y eso lo tiene que determinar el médico. La rehabilitación tiene que ser individualizada en el paciente, tiene que ser lenta, progresiva, prudente, perseverante y mantenida en el tiempo. Tenemos entonces el ejercicio como base terapéutica. El ejercicio en un paciente que padece de dolor de todas las edades tiene que ser guiado. Los pacientes no saben hacer ejercicio. Chile es un país que no sabe, en general la población no sabe nada de ejercicio. No es algo que esté en las bases, digamos, en los niños en la prevención y manejo de enfermedades. Entonces se tiene que tener en consideración, sobre todo las personas que padecen de dolor, que tienen miedo al movimiento, que son los fenómenos de kinesiofobia, y eso hay que evitarlo. Por lo tanto, tiene que ser guiada, tiene que ser indicada por el profesional, por el médico, con un objetivo, con una progresión en el tiempo y guiada por el profesional adecuado. Acá en Chile, generalmente para el manejo del dolor, nos apoyamos mucho con el equipo de kinesiología. Ahora, ¿para qué nos sirve el ejercicio? El ejercicio a la larga, solo sin mediar ningún fármaco, solamente con el ejercicio, va a actuar sobre los distintos receptores que tenemos nosotros en nuestras neuronas, tanto los receptores opioides, los cannabinoides, los noradrenérgicos, los serotoninérgicos, y el ejercicio permite que se activen una serie de vías celulares como el óxido nítrico, se produzca la hiperpolarización de las neuronas, la salida de potasio a través de esta neurona y finalmente esta hiperpolarización va generando una disminución en la velocidad del disparo neuronal y por lo tanto una inhibición de la liberación de los neurotransmisores que están implicados en dolor. Y a la larga se va produciendo una disminución en la excitabilidad neuronal y los fenómenos de antinocicepción. Ya se ha visto en varias publicaciones, en metaanálisis, en revisiones, que el ejercicio es base fundamental del tratamiento del dolor, con evidencias 1A, 1B. En las personas mayores se ve cómo el ejercicio reduce el dolor, también mejora la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento de la información, disminuye los fenómenos de depresión, de ansiedad y también obviamente mejora todas las otras patologías cardiovasculares, obesidad, el riesgo de muerte súbita, etc. Ya es bastante seguro y en general los tipos de ejercicios pueden ser desde aeróbico como ejercicios de flexibilización y también de fortalecimiento muscular. Pero la idea es que el paciente con dolor crónico, sobre todo las personas mayores, parta en intensidades bajas a moderadas y vaya aumentando progresivamente. Es lo mismo que el tratamiento farmacológico. Empiece lento y siga lento y siempre guiado por algún profesional. No sobreexigir al paciente. Dentro de otros ejercicios que se puede realizar y que no son ejercicios mayormente vigorosos, tenemos el Tai Chi, que ayuda mucho para el manejo del equilibrio, y también el yoga. Ahora hay que tener en consideración que en los pacientes con dolor crónico el ejercicio basta con intensidades bajas para ya obtener fenómenos de analgesia. A diferencia de cuando yo busco bajar de peso o realizar hipertrofia muscular o mejorar la parte del fitness cardiovascular, ahí yo voy a necesitar intensidades más altas. Pero para analgesia me bastan intensidades bajas de ejercicio. ¿Qué otras modalidades de manejo no farmacológico? Tenemos la fisioterapia, donde podemos aplicar el calor, el frío, el calor muy útil en las distintas modalidades, principalmente para cuadros crónicos, contracturas musculares, versus el frío, la crioterapia, que es más útil en procesos inflamatorios agudos.
El masaje, la masoterapia también es bastante útil. Se ha visto, hay estudios pero a corto plazo, donde hay un efecto analgésico, permite mejorar la circulación, drenaje linfático, importante, muy, muy útil en las personas con baja movilidad. El contacto físico también eso permite el hecho que los pacientes estén apoyados por cuidadores o por un equipo terapéutico, eso también desde el punto de vista psicológico los ayuda bastante. Los ayuda también al manejo de la ansiedad, explicar cuál es su situación, cuál es su patología, qué tratamiento se le va a hacer y siempre tratar de mantener la estabilidad emocional del paciente con apoyo también de psicoterapia. La educación siempre es parte fundamental y pilar de todo tratamiento en distintas patologías y no es la excepción en dolor crónico, pero principalmente en dolor crónico se ha visto y hay evidencia que la educación en neurociencia tiene un efecto beneficioso tanto en la disminución del dolor, mejora la discapacidad, mejora la funcionalidad, disminuye la catastrofización y en ese sentido permite a los pacientes poder ir entendiendo en qué consiste su patología. Hay muchos pacientes que logran decirte, oh, no, no estoy loco, o sea, no, no es algo psicológico, no, no es que mi dolor sea de origen psicológico que me lo estoy inventando. O sea, lograr entender el por qué se está utilizando cierto tipo de tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, en base a la fisiopatología, explicándolo en términos sencillos, respecto al dolor. Entonces en el equipo nos podemos basar, como ya habíamos dicho, la parte del ejercicio con el equipo de kinesiología, pero también nos podemos apoyar mucho con terapia ocupacional. Podemos enseñar a los pacientes técnicas de relajación, técnicas simples, ejercicios de respiración y muy importante establecer rutinas. En terapia ocupacional les enseñan, además de realizar técnicas de estimulación cognitiva, que como ya habíamos dicho en el dolor crónico, sobre todo en las personas mayores, afecta bastante. Se les enseñan estrategias para proteger sus articulaciones, técnicas de ahorro energético, de autogestión del dolor, estrategias facilitadoras para poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria o sus actividades instrumentales como por ejemplo cómo poder cocinar. En pacientes mayores que tienen dolor en sus manos, cómo se les enseña a engrosar los utensilios, cómo tomar las ollas, las escobas, etc. Y por otro lado, siempre tenemos que basarnos también y analizar los aspectos sociales, apoyarnos de nuestros trabajadores sociales, porque tenemos que evitar el aislamiento, ¿ya? El aislamiento, que es muy frecuente en las personas mayores, tratar de ir identificando y corrigiendo, si es posible, los conflictos personales, familiares, económicos, que a la larga van generando y van perpetuando esta situación de ansiedad y también de discapacidad en los pacientes con dolor. Recordar desde el punto de vista psicológico el apoyo también con psicoterapia. Ya se ha visto que desde ese sentido tenemos la terapia cognitiva conductual como el prototipo de manejo desde el punto de vista psicológico que tiene evidencia en cuanto a la reducción del dolor. Ahora, dentro de las técnicas y las terapias cognitivo-conductuales ya han ido variando bastante y hoy en día se va utilizando más la técnica de aceptación y compromiso y otros tipos de terapias que vendrían siendo más bien complementarias, como la acupuntura, que tiene bastante evidencia en pacientes con dolor lumbar crónico, también en las personas mayores, la meditación a través del mindfulness, las técnicas de masaje, como ya habíamos mencionado anteriormente, y obviamente todos los programas de educación. Entonces, todas las técnicas complementarias también se pueden ir utilizando y estas son las que tienen mayor evidencia al respecto. Y por último, una vez que ya hemos ido avanzando en todo este algoritmo de manejo del paciente, donde el paciente está siendo manejado con todos los pilares y aún así no hay respuesta, siempre tenemos la alternativa del manejo intervencional. Y por último, la última línea, el tratamiento quirúrgico si es que fuese necesario. En cuanto a las técnicas intervencionistas para el manejo del dolor, estos procedimientos se incluyen dentro de todo el manejo multimodal, dentro de toda la estrategia multidisciplinaria para la terapia del dolor. Acá se pueden realizar distintos procedimientos como infiltraciones, bloqueos de nervios periféricos, infiltraciones peritendíneas, infiltraciones de puntos de gatillos miofaciales, infiltraciones intraarticulares,
procedimientos ya en el neuroeje de mayor complejidad a nivel facetario, epidural, radiofrecuencia, etc. En general, tienen menos efectos secundarios a nivel sistémico que muchos fármacos. Si se realizan de buena manera, tienen bajos efectos secundarios, de bajo riesgo. Obviamente hay que tomar las precauciones dependiendo de cada procedimiento. Y muchas veces nos permiten también reducir terapias farmacológicas, sobre todo en las personas mayores, la polifarmacia, nos ayuda a ir quitando distintos medicamentos en la medida que se va teniendo una respuesta frente a estos procedimientos intervencionales. No es que se deje en la última línea ni que sea la última opción y que de ahí no podamos realizar nada más, sino que esto tenemos que verlo en una mirada más bien transversal. O sea, un paciente, lo más probable es que yo ya lo tenga con toda mi terapia no farmacológica, con mis medicamentos específicos, y puedo agregar el manejo intervencional, ¿ya? Y en el caso que el paciente tenga que ser intervenido quirúrgicamente, también puede ocurrir. Entonces hay que mirarlo de una manera más lineal, más integral y, como ya les he mencionado, en forma multimodal. Considerar en las personas mayores, sí, en el caso que vamos a realizar un procedimiento intervencional, la anticoagulación. Ya muchos pacientes están con tratamientos anticoagulantes o con tratamientos antiagregantes plaquetarios. Y obviamente las comorbilidades que pueda tener cada paciente. Finalmente, para concluir, ¿qué nos tenemos que llevar para la casa? Uno, establecer objetivos en el manejo del dolor crónico, ya con todos los pacientes, sobre todo con las personas mayores. En este caso vamos a utilizar desde el punto de vista farmacológico combinaciones de medicamentos. Ya les había dicho que no existe un solo fármaco que actúe por las distintas vías del dolor, sino que muchas veces vamos a tener que utilizar más de un fármaco. El paracetamol en las personas mayores, sabiendo que el origen principalmente del dolor es principalmente nociceptivo, el paracetamol sigue siendo el tratamiento de primera línea en las personas mayores, en dolores principalmente leves a moderados. Evitar el uso a largo plazo de los antiinflamatorios no esteroidales debido a los importantes riesgos desde el punto de vista gastrointestinal, renal y cardiovascular. Los fármacos opioides hay que tenerlos en consideración, son fármacos y son bien utilizados, son muy buenos medicamentos que se van a utilizar principalmente en aquellos pacientes que no responden a la primera línea de tratamiento, ¿ya? Y son pacientes que padecen ya de dolor de intensidades moderadas a severas y sobre todo que están experimentando deterioro funcional muy significativo producto del dolor. Considerar los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los duales, por sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? En los pacientes que padecen de dolor, dolor y trastornos desde el punto de vista ansioso, depresión, son muy importantes y son muy útiles el uso de estos fármacos duales. En el caso que predomine el cuadro depresivo más que dolor, en ese caso van a ser de mejor uso los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Siempre implementar el plan de vigilancia, es decir, ver cuál es la tolerancia, la eficacia, los efectos adversos, el cumplimiento de cada nuevo tratamiento. La actividad física, como ya dijimos, el ejercicio físico regular guiado por profesionales es la base del tratamiento, ¿ya? Es un componente central en el manejo del dolor persistente en las personas mayores. Y sobre todo la educación, como ya dijimos, sobre todo la educación en neurociencia, el manejo psicológico, las terapias cognitivos conductuales, ya están en primera línea en el manejo del dolor. Y por último, determinar si efectivamente se están cumpliendo los objetivos de tratamiento. Si esto no se alcanza, si estos objetivos no se alcanzan, tenemos que reevaluar siempre nuestro diagnóstico, evaluar nuestra medicación, el tratamiento y derivar en el caso que el paciente ya tengamos duda diagnóstica y tenemos todo el algoritmo realizado, tendríamos que derivar ya hasta a una unidad de mayor complejidad. Siempre basarse en el equipo de rehabilitación, recordar el ejercicio, la terapia ocupacional, psicología y también nutrición. Como conclusión, entonces, el dolor es una patología, el dolor crónico tenemos que considerarlo como una patología propiamente tal, es un problema de salud pública. La población en las personas mayores está aumentando en Chile y por lo tanto el dolor en ese grupo etario es muy importante. Sabemos las consecuencias, se produce una afectación muy importante en la calidad de vida, hay alteraciones desde el punto de vista biomédico, a nivel mental, cuadros de depresión,
ansiedad, pérdida de la funcionalidad, pérdida de la independencia y consecuencias sociales como el aislamiento. Por lo tanto, el dolor que habitualmente ha sido subtratado, sobre todo en la población geriátrica, tenemos que verlo de manera multimodal, multidisciplinaria, multidimensional y tiene que ser obviamente adaptado a cada persona. Recordar los pilares de tratamiento, tenemos el manejo farmacológico y no farmacológico, y el manejo no farmacológico es la base y es el tratamiento de la piedra angular de un paciente con dolor crónico. Muchas gracias.